no conocemos. Entonces, por esta cuestión de la recursividad, el y-1 aquí nuevamente se reemplaza, ¿ya? En el f de y, pero ya con el valor y-1, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la fórmula que va, anidada que se va a desarrollar, ¿no es cierto? Bien. El programa principal, leemos n, ¿no? Input sumar hasta, bueno, le damos el número n, qué sé yo, 6, por ejemplo. Y luego un mensaje desplegar el resultado por invocación a la función. Print sumatoria de n números igual a f de n, ¿no? A la función con el valor n. Llama a la función, ¿no? F con el valor n. El n es el 6, por ejemplo, que le damos. O sea, f de 6, ¿no? Entonces va a calcular el f de 6, ¿no? Y aquí tenemos la función f para que calcule el f de 6, ¿sí? Entonces, de esa forma trabaja esta función recursiva, ¿no? Para la sumatoria de n números, ¿sí? Ahora uno va a decir, pero si es fácil hacerlo con un for y un sumador y listo, ¿no? Bueno, también, pero aquí es otro tipo de programación, otra forma de hacer, ¿no? Un poco más sofisticado, digamos, dentro del campo mismo de la programación, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos la ejecución del programa, sumar hasta 5. Bueno, le damos aquí el n, ¿no es cierto? 5. Entonces la sumatoria de los 5 números es 15, ¿sí? El ejemplo que habíamos dado más antes era con 6, ¿no ve? 21, el resultado. Aquí solo hasta 5, entonces el resultado va a ser 15, ¿sí? La ejecución de este programa principal, ¿no? ¿Se entiende? Sí, dice, se entiende, claro. Ya. Aquí tenemos otra variante de este mismo problema, función recursiva de sumatoria de n números, pero ahora con una variable de retorno sum, ¿sí? Una variable de retorno sum, ¿no? El otro caso era retorno en la misma función, ¿no es cierto? Ahora aquí vamos a retornar una variable, sum, ¿sí? Entonces, f de y igual y, si y es igual a 0, entonces retorna 0. Si y es igual a 1, retorne 1, ¿no? Si no, entonces efectúe la operación de la sumatoria. Si no vale ni 0 ni 1, entonces ejecute, ¿no? La función de sum igual a y más f de y menos 1. ¿No ve? Eso lo va a hacer hasta que y valga 0 o 1, ¿ya? Recursivamente lo va a hacer. Y una vez que concluya, entonces retorna sum. Nos está retornando en una variable sum, ¿no? Retorno no es eso. Pero nosotros siempre lo vamos a recibir en el programa principal dentro de la función, ¿sí? Aquí tenemos el programa principal, ¿no? N, input, sumar hasta, ¿no? Leer un entero. Desplegar el resultado. Print sumatoria de n números igual a f de n, ¿sí? Entonces, es el mismo problema anterior, ¿no es cierto? Solo que aquí tenemos una variable sum de retorno, ¿ya? Es otra variante. Licenciado, una consulta. Sí. Bueno, en el anterior ejercicio, a la fuerza tenemos que subir, hasta, o sea, bajar y de nuevo subir. Sí, es algo así. Eso de bajar y luego subir, ¿no es cierto? Lo hace la función recursiva. Nosotros nada tenemos que hacer. ¿Sí? Al declarar la función recursiva, entonces la función se ocupa de hacer eso. ¿No? ¿Y cuándo hace eso? Cuando hace este y-1, por si acaso. ¿Sí? Y no se utiliza un for así, ¿no? Por ejemplo, en este Python que dice no. usted. Les decía que sería fácil usar un for, ¿no ve?
dentro del programa principal inclusive, pero esta es otra forma de hacer funciones, ¿no? En este caso son especiales estas funciones recursivas, ¿ya? Es complejo entenderlo por si acaso, ¿no? Pero como les digo, aquí les estoy dando el procedimiento de la recursividad, cómo trabaja la recursividad internamente, ¿sí? Es como les decía, bajar las gradas, llegar al peldaño último donde está el resultado y luego volver a subir, ¿no? Recogiendo, como se dice, resultados, ¿ya? Y llegamos nuevamente arriba y tenemos el resultado. Eso, pero lo hace la función, nosotros no lo hacemos, ¿sí? Es la situación, ¿no? Entonces, aquí en no se está dando, digamos, la variación respectiva. Dime. Codificando entonces, haciendo la codificación en el Python, el resultado tendría que dar entonces, como dice usted aquí, la suma del 6, 10, 15, 21. No, Ahorita no, solo el resultado final. ¿Ya? Solo el resultado, solo el 21. Exacto. Ya, gracias. Así es. Ya. Ya les decía, ¿no? Internamente la función recursiva trabaja de esa forma, ¿no? En forma descendente y luego ascendente. Pero eso no nos interesa mucho. La función es lo que lo realiza de esa forma. ¿Ya? Bien, tenemos ahora otro ejemplo. El factorial de un número, ¿no? Primero hemos hecho una sumatoria, ahora un factorial, ¿no? Que es también una productoria, ¿pero es cierto? Entonces, para n igual a 5, ¿cómo va a ser? Igual se armamos el problema, ¿no? Internamente, ¿cómo va a ser? Factorial de 0 es igual a 1, ¿no es cierto? Por definición. ¿Y cómo es el factorial? Fíjense, aquí estamos definiendo en forma original, o sea, en forma descendente el factorial, ¿no? Porque está definido de esa forma el factorial, ¿no? Claro que cuando nosotros hacemos ejercicios podemos hacerlo también ascendente, ¿no es cierto? Pero es descendente, ¿no? La definición, digamos, original. Entonces, el 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Bien, entonces, esto se aplica también para la recursividad, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál va a ser la función recursiva? ¿No? Factorial de n va a ser igual a n por fact de n menos 1, ¿no es cierto? Esa es la función recursiva, ¿sí? Esa es la función recursiva, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos reemplazar f de 5, ¿no? El n por 5. F de 5 igual a 5 por factorial de n menos 1. De 5 menos 1 va a ser 4. O sea, por el factorial de 4, ¿no? Que tiene que volverlo a calcular también, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se arma el problema aquí, no? Factorial de 5 igual a 5 por factorial de 4. Entonces, conocemos el 5, pero no conocemos el factorial de 4. Pero el factorial de 4 puede ser 4 por factorial de 3, o fact de 3. ¿Sí? El fact de 3 va a ser igual a 3 por fact de 2. El fact de 2 va a ser igual a 2 por fact de 1. Y el factorial de 1 es igual a 1. ¿No? Conocemos ese resultado, ¿no es cierto? El factorial de 1 es 1, ¿no es cierto? Puede ser también hasta factorial de 0. ¿Sí? El otro resultado que se define, ¿no es cierto?, sobre el factorial. Bueno, aquí lo definimos también, ¿no? El factorial de 0 es igual a 1. ¿No? Podemos seguir bajando si quieren ustedes, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer así, sino ya les voy a decir por qué. Solo hasta el 1, ¿no es cierto? Bien, entonces esto es como de bajada, ahora hay que subir, ¿no? Conocemos el factorial de 1, que es 1, ¿no? En el fact de 2 no se conoce el fact de 1. Pero el fact de 1 es igual a 1. ¿Vale? Bien, es el procedimiento interno, por eso les estoy diciendo, ¿no? Nosotros no tenemos nada que hacer, simplemente dar la fórmula de la recursividad, ¿no? Bien, entonces, con estos valores finales, ¿no? Que se vuelven iniciales, ¿ya? Fact de 1 es igual a 1, ¿no es cierto? Partimos de ese hecho. El fact de 2 es igual a 2 por fact de 1, ¿no? Pero el fact de 1 ya sabemos que vale 1.
Entonces, 2 por 1 igual a 2. ¿No? Entonces ya calculó el factorial de 2. El fac de 3 va a ser igual a 3 por fac de 2. El fac de 2 anteriormente conocemos, vale 2. Entonces 3 por 2 igual a 6. El fac de 4 igual a 4 por fac de 3. 4 por 6, ¿no es cierto? El fac de 3 es igual a 6, 24. Fac de 5, 5 por fac de 4 igual a 5 por 24 igual a 120, ¿no es cierto? Este es el procedimiento interno que hace la función recursiva del factorial. ¿Ya? Entonces aquí estamos bajando y aquí estamos subiendo, como se dice, ¿no? Bien, entonces ahora armamos el programita en Python, ¿no es cierto? Con la función fact. Definimos una función factorial, función recursiva, ¿no? Entre nuestras previsiones está que si y para un y cualesquiera, ¿ya? Para un y cualesquiera, ¿no? En el ejemplo puede ser 5, por ejemplo. Pero pregunta, ¿y vale 0? Sí, entonces retorne 1 del resultado. Si y vale 1, entonces retorne también 1 del resultado. ¿Sí? Pero si y es mayor a 1, entonces retorne, dice el resultado de y por fac de y menos 1. Entonces aquí estamos aplicando la formulita de la recursividad, ¿no es cierto? Va a ser y por fac de y menos 1. Pero no conoce el fac de y menos 1, entonces otra vez se va aquí a la fórmula, ¿no es cierto? Y va de esa manera llegando hasta el final, ¿no? Ya sea 0 o ya sea 1. ¿Ya? Entonces, esta es la funcióncita para calcular el factorial por recursividad. ¿Sí? Obviamente van a decir, pero es más fácil con un ciclo for, ¿no ve? Bueno, son casos especiales, ¿no es cierto? El programa principal. Leemos n, ¿no es cierto? Input factorial de qué número, 5, qué sé yo. Bueno, aquí está entonces para desplegar el resultado, ¿no? Print factorial de n. Fac de n, ¿no? Entonces, si le hemos hecho leer el valor de 5, entonces va a calcular el factorial de 5 con recursividad, ¿no? Le damos un 10, entonces va a poner fac de 10, ¿no? Entonces, nos va a devolver el resultado, ¿no? Y vamos a desplegar directamente el resultado, ¿no? Del factorial de 10, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo. Ejecuta, ¿no es cierto? En leer input, acá, leer n, le damos 5 y nos despliega el mensaje factorial de 5 es igual a 120. ¿Vale? ¿Se entiende? Todavía es sencillo, ¿no es cierto? Porque más antes hemos hecho suma, ahora hemos hecho producto. Ahora viene un poco más complicado. Cálculo de una potencia, b a la e. ¿Sí? Vamos a calcular una potencia ya también. ¿Ya? B a la e. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el ejemplo numérico, ¿no? B va a valer 3 y E vale 5, o sea, 3 a la 5. ¿No ve? O sea, en los hechos se va a multiplicar el 3 5 veces, ¿no es cierto? La definición de potencia. ¿Ya? Ya tienen PT igual a 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces, ¿sí? Ya. Ahora, la base es esa, ¿no? La que tenemos que multiplicar, la base es 3. ¿Pero qué varía? El contador o el exponente. ¿Sí? 5, 4, 3, 2, 1 va a variar, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cómo armamos la función recursiva? Tiene dos argumentos, P y E, la base y el exponente. ¿Sí? PT igual a, o mejor dicho, PT de B y E, ¿no? La base y el exponente. Tiene dos argumentos. ¿Ya? Igual, aquí es una función cualesquiera. O lo que es lo primero que se hace aquí arriba, ¿no? B, que es la base, que sería 3, por PT de 3 a la E menos 1. ¿Sí? Aquí inicialmente era 5, ahora E menos 1 va a ser 4. Pero esa información lo va a mandar a la misma función.
¿Sí? Bien, entonces, igual aquí vamos a armar en el orden descendente del exponente ya también, ¿no? ¿Qué es lo que desciende? El exponente, ¿no? En función a eso vamos a armar, ¿no? Entonces, aquí tenemos PT de 3 de 5, o sea, 3 a la 5. ¿A qué va a ser igual? A 3 por 3 a la cuarta. ¿Sí? El primer 3, ¿no es cierto? Y luego 1, 2, 3, 4. 3 a la cuarta, ¿no? Entonces, aquí le damos como argumento. El 3 a la cuarta va a ser igual a ¿qué? A 3 por 3 a la 3, ¿no es cierto? 3,3. El PT 3,3 va a ser igual a 3 por 3,2, o sea, 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado, ¿no es cierto?, es igual a 3 por 3 a la 1. Y 3 a la 1 es igual a 3. Fíjense, estamos hallando un resultado, ¿ya? Y en las otras anteriores no tenemos el resultado de las funciones, ¿no es cierto? 3, 4, 3, 3, 3, 2, 3, no conocemos. Pero de 3 a la 1 sí lo conocemos. ¿No ve? Y también por definición, ¿no es cierto? 3 a la 0, ¿cuánto va a ser? Por definición, 3 a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Y luego, en forma ascendente, otra vez, ¿no? PT de 3 a la 1 es 3. 3 al cuadrado es igual a 3 por PT 3 a la 1, ¿no? Entonces 3 por 3 igual a 9, ¿no? Entonces vamos en forma inversa también, ascendiendo, quiero decir, ¿no ve? Hasta llegar a 3 a la 5, que es igual a 3 por 3 a la cuarta, ¿no? 3 por 81 igual a 243. Fíjense, desde el menor va subiendo el resultado hasta obtenerlo, ¿no? El resultado final. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos el programita en Python de la recursividad de una potencia, ¿no? Su programa también lo voy a puesto acá. Y bueno, está definida aquí la función PT de, ¿no? De B a la E, ¿no? El caso especial es que cuando E vale 0, va a retornar 1. ¿Sí? No se olviden que cualquier cantidad elevado a la 0 es igual a 1, ¿no ve? Ahora, ¿eso es por definición o por qué? Una curiosidad. Eso resulta, por ejemplo, de poner, qué sé yo, de un quebrado, ¿no? De 7 al cuadrado sobre 7 al cuadrado también. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que el del denominador al exponente va a subir al numerador, 2 menos 2 va a ser 0. ¿Sí? Bueno, ahí está el resultado, ¿no? Luego se va a simplificar. Bueno, aquí, ¿no? Si E vale 0, exponente vale 0, entonces vale 1, entonces retorne B. Si E vale 1, retorne B. ¿Sí? O sea, 3 a la 1, por decir, ¿no es cierto? Entonces va a retornarnos 3 nomás ya. No es necesario que entre a la función recursiva. Si no, entonces seguramente vale otro valor, tenemos que tener cuidado que ponga un negativo, ¿no es cierto? Entonces, si no, significa que el E es mayor a 1, ¿no es cierto? Entonces, calcula la potencia respectiva, ¿no? B por PT a la B, de B a la E menos 1. Esta función PT nuevamente se va aquí, ¿ya? Automáticamente. Pero ya con el B y el E menos 1. ¿Sí? Así es. Entonces, ahí van dando vueltas, ¿no es cierto? Como les decía, hasta el ejercicio lo hace de bajada y subida, ¿no? De esta función. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos aquí el programa principal. Leemos X input, ¿no? Input la base, entero, ¿no es cierto? La base B, ¿ya? En este caso le damos X a la Y, en realidad vamos a hacer aquí, en el programa principal, ¿no es cierto? Y en la función estamos trabajando B a la E, pero en el programa principal va a ser X a la Y, ¿sí? Son variables diferentes, ¿no ve? Para diferenciarlos. Entonces, input base, ¿no? Va a leer el valor de X, que puede ser 3, ¿no? Y también Y, ¿no? Input exponente, puede ser 5. Y vamos a calcular 3 a la 5, como en el ejemplo, ¿no?
Y luego imprime el resultado de la función recursiva pt de 3 a la 5. ¿Sí? De esa forma se arma el problemita, ¿no? Y se programa también. De todas maneras, cuando se ejecuta el programa, la base, ¿no? Aquí el mensaje, la base es 3, exponente 5. Y el resultado 243, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer también una potencia, ¿no? Fíjense cómo se arma el problema internamente, ¿no es cierto? Nosotros solo tenemos que poner la fórmula de la multiplicación, ¿no es cierto? Un número multiplicado por el siguiente, ¿ya? Pero eso en forma recursiva. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, en este programa que es en diagrama de flujo, ¿cuál sería su significado, cajita? No, no tiene. Bueno, si quieres lo haces pues como una función, ¿no? O sea, en los diagramas de flujo hacíamos, ¿no es cierto? Iniciábamos con un, ¿no? con un óvalo, ¿no es cierto? Inicio. Entonces aquí, bueno, no me acuerdo si les he dado, no les he dado. Es un rectángulo, la figurita para el PT, para la función, ¿no? Es un rectángulo, ¿ya? Con 2 rayas verticales, ambos lados, al lado izquierdo y derecho, ¿sí? Eso es como inicio de programa, de su programa en este caso. Y a continuación, ¿no? Las instrucciones de acuerdo a las figuritas que ya conocemos, ¿no es cierto? El if con un rombo y una forma ovalada para el return, ¿no es cierto? Lo propio para el else también, ¿no? El if tiene e igual a 0, ¿sí o no? Por sí, retorne 1, por no, entonces ejecute, ¿no es cierto?, la función recursiva. ¿Ya? Y luego, bueno, ahí tenemos el return y luego fin o return también del subprograma, ¿no es cierto? Y aquí en el programa principal, leer X, leer Y y luego ejecutar o imprimir print pt de X y Y, ¿no es cierto? Directamente está haciendo imprimir. Ni siquiera estamos almacenando en un valor FAG, digamos, ¿no ve? Así es, son diagramas pequeñitos, ¿no? Que prefiero, digamos, darles en el subprograma, ¿no? Como subprograma en el lenguaje Python, que es más sencillo de interpretar. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la generación de los números de Fibonacci. ¿Sí? Generación de números de Fibonacci. ¿Ya? Ustedes conocen los números de Fibonacci, ¿no es cierto? Es la suma de los dos anteriores en base a los dos primeros, ¿lo ve? Entonces, la función que hace eso, ¿cuál es? F de I igual a F de I menos 1 más F de I menos 2, ¿no? Si I vale 2, ¿no es cierto? Si I vale 2 va a ser igual a F de 1 más F de 0, ¿sí? Tenemos el elemento 0, ¿no es cierto? En los vectores, así que no hay problema. O también, digamos, el valor, en este caso, el valor inicial de 0, ¿sí? El F de 0 va a ser 0, el F de 1 es 1, y está sumando, digamos, 1 más 0, ¿no? 1 más 0, está sumando. Aquí sería el 1 y aquí sería el 0. 1 más 0, ¿no? Eso va a ser el F de 2, que es 1, ¿no es cierto? El 1. Aquí va a ser 1 más 0, ¿ya? Bien. En este caso, digamos, lo vamos a hacer en forma ascendente ya también, ¿no? Porque no podemos partir del resultado final, ¿sí? Entonces hay que partir del lado, a partir del inicio, ¿no? De la generación de los números de Fibonacci, ¿ya? Pero partimos definiendo, ¿no es cierto?, que el F de 0 es igual a 0 y el F de 1 es igual a 1, ¿sí? Eso como punto inicial, no tenemos nada que hacer ahí, ¿no? Simplemente definirlo, ¿ya?
Pero sí, el f de 2 aquí es igual al f de 1 más el f de 0, ¿no? O sea, a los dos valores anteriores, ¿no? El f de 3 igual al f de 2 más f de 1 anteriores, ¿sí? Y sucesivamente, ¿no es cierto? El f de 6 va a ser igual al f de 5 más el f de 4, ¿ya? Aquí estamos trabajando con valores de los números de Fibonacci, no pueden haber variantes, pero que tengan la misma forma, ¿no? Como la suma de los dos números anteriores también. Pero no estamos limitando exclusivamente a los números de Fibonacci, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de armar, digamos, internamente se va a armar de esa forma, ¿ya? Que a nosotros no nos interesa mucho, ¿no es cierto? Pero, digamos, hay que saber cómo funciona, ¿no es cierto? Es un poco complejo el entenderlo, pero haces los pasos respectivos y se hace fácil, ¿ya? Bien, entonces armamos la función recursiva, ¿no? Recursividad para números de Fibonacci. Definición de la función Fibo de I, ¿no? De cualquier número, ¿ya? Puede ser 0, puede ser 1 o puede ser mayor a 1, ¿sí? Si el I vale 0, entonces retorne 0. ¿Sí? Si I vale 0, entonces retorne 0. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer es, en el fondo, generar solo un número, que es el primer número, que es Fibonacci, 0, nada más. Nos va a retornar el 0. Si vale 1, también retorne 1. ¿Sí? También retorne 1. ¿Ya? Pero de todas maneras, estas son las condiciones iniciales también, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos return. Aquí si I no vale 0 ni vale 1, puede valer, como en este caso, 6, ¿no? Entonces va a sumar el f de 5 más el f de 4, los dos valores anteriores, ¿sí? F de 5 más f de 4. ¿Ya? Entonces, eso lo va a hacer recursivamente, ¿no? Bien. El programa principal. Hacemos leer con K el número, la cantidad de números de Fibonacci, ¿no? En una variable K. No estoy poniendo N, sino K. ¿Ya? Entonces, en el rango de, aquí con un for, de J hasta K, ¿no? En el rango de K. De 0 a K menos 1, ¿no es cierto? Entonces, print Fibo de J, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada número de Fibonacci que está generando va a desplegar, ¿sí? Por eso hemos hecho con un for, ¿ya? La función se llama Fibo, por si acaso, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, fíjense, J, no se olviden, en el Python, J, en el ciclo del for, siempre empieza en 0, ¿no? Cuando se define un rango, una sola variable, ¿no ve? Tengan mucho cuidado con eso, pero este rango que se declara acá, ¿no es cierto? Es como decir, mientras J sea menor a K, ¿no? Del for común que hemos visto nosotros más antes. ¿Ya? Pero en el Python es de esta forma su escritura, ¿no? J desde valor 0 es ya definido, ¿ya? Si es que en el rango no se pone otro valor, ¿no? Y mientras sea menor a K, J menor a K, ¿ya? Y el incremento es automático, aquí no se necesita, ¿no? Declarar el incremento, ¿no? El incremento es, ¿no? Estándar en 1, ¿ya? Pero también tiene el for, ¿no? Sus particularidades, ¿no? Hay que declarar en el rango, por si acaso. Pero aquí es una sola variable, entonces no hay problema, ¿no? Entonces, con J inicialmente que vale 0, va a calcular, va a imprimir el Fibonacci de 0, ¿no? Va a Fibo de 0, ¿no? Fibo de 0 aquí, el 0 reemplaza al I, y I vale 0, sí, entonces retorne 0, ¿no? Entonces, retorna y nos despliega el 0, ¿no? Ahí nomás es el ciclo del for, J se incrementa en 1, ahora F de 1, ya también lo ve, Fibo de 1, ¿no? Entonces, J toma el valor 1, eso reemplaza en la función Fibo, en vez de I vale 1,
Y aquí I es igual a 0, no. I es igual a 1, sí, retorne 1. ¿No? Entonces retorna 1, aquí está. ¿No? Entonces son para los dos primeros valores. ¿Lo ve? Seguimos, J vale 3, o perdón, 2. ¿Lo ve? Entonces Fibo de 2 va a calcular. ¿Cuál es el segundo número de Fibonacci? Como decir, ¿no? Entonces va a la función, ¿vale 0 o no? ¿Vale 1? Sí. No, también, ¿no? Vale 2. Entonces, I vale 2. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. Va a sumar el FIFO de 1 más el FIFO de 0. ¿No? FIFO de 1 más FIFO de 0. ¿No? Que son 0 y 1, ¿no es cierto? Entonces va a desplegar 1. Y sucesivamente, ¿sí? Hasta que cumpla el valor de K. ¿Sí? Cuando ya sea igual a K, fuera, ¿no? Porque ya no calcula eso. ¿Ya? Entonces, de esa forma despliega los números de Fibonacci. ¿Sí? Generamos los números de Fibonacci. Si quieren hacer operaciones, bueno, ahí en print lo pueden poner o más antes también, ¿no es cierto? Bueno, ya verán eso. Validarlo al principio en 0. ¿Perdón? Por ejemplo, No lo empiecen. escucho. Por favor, de ¿No hay nuevo. principio? ¿Perdón? Hola. Hola, hola. ¿Se perdió? ¿O está en chat? A ver. No está en el chat. No está en el chat tampoco. No sé, alguien preguntaba algo, por favor, aclare. Hola. Sí. Diga. Licenciado, Sí. había que validarlo, o así nomás como ahorita está puesto, así nomás hay que hacerlo en el Python, porque siempre se valía en 0, de qué se inicia y cómo va, porque ahí está puesto, y ahí no. La función FIBO, las funciones de recursividad nos dan el resultado, nomás por si acaso. ¿Sí? Si quieres hacer otras cosas, entonces en programa general puedes ir haciendo la codificación correspondiente, ¿no? Por ejemplo, aquí puedes poner previamente for J, entonces aquí print J, por ejemplo, si quieres. Primer número, segundo número, que se puedes poner. Depende de eso, ¿no? Pero la función FIBO solo nos devuelve el resultado, por si acaso. No sé si se refiere Pero a le preguntaba acerca de la no, pero le preguntaba acerca el for. Sí. Pero ahí solo no lo está validando nada en 0. El J no está invalidado en 0. Hay F igual a 0, return igual a 0, igual a 1. Pero el J no está validado a 0. Por eso les Con lo que decía, empieza a contar. por eso les decía, en el Python, cuando se pone el rango, una sola variable, el J automáticamente empieza en 0. ¿Ya? Es la cuestión. Está bien, gracias. J igual a 0 mientras J sea menor a K. Eso es lo que hace esta función o esta instrucción. ¿Sí? Ahora, si aquí pones un 1, 1, K, entonces J se va a inicializar en 1. ¿No? Pero no hay ese 1. Directamente es una sola variable K. ¿Lo ve? Entonces, también el J entonces automáticamente se inicializa en 0. ¿Ya? Así nomás es. Tiene variantes. Está bien, gracias, licenciado. Ya, tiene variantes el for en el Python, ¿no? Hay que definir un parámetro, 2 parámetros, 3 parámetros se pueden definir, inclusive otras variables más. Bien. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. A ver, había sido el último.
Ejemplo 5, suma de dígitos de un número. ¿Sí? La suma de dígitos de un número. ¿Ya? A ver, lo voy a remarcar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el número 1204, ¿sí? Sumamos sus dígitos, nos da 1 más 2 más 4, ¿no? Que sería 7. ¿Sí? Eso es lo que queremos hallar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que, ¿no? Dividir, ¿no es cierto? O, perdón, sacar primeramente el módulo, ¿sí? Para separar el dígito, ¿no ves? Lo que hacíamos comúnmente. Y luego tenemos que dividir el número, ¿no es cierto? Si valía 92, entonces tiene que valer 9, ¿no ve? Con el módulo sacamos el 2, ¿sí? Es lo mismo que hacemos aquí. ¿Ya? Aquí, ¿no? Entonces, aquí está la función para la suma de dígitos, ¿no? La función recursiva para la suma de dígitos. ¿Sí? Ya. Entonces, para un número cualesquiera X, ¿sí? Para un número cualesquiera X, por ejemplo, puede ser 1204, o puede ser el 5, ¿sí? Y pregunta acá, X es menor a 10, porque si vale 5, 5 es menor a 10, y luego retorne el 5, porque es de un solo dígito y retorne el 5 y listo, ¿no es cierto? Se acabó el lío, ¿ya? Pero si no es así, entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a retornar, dice, una suma. ¿Qué suma? X módulo 10. Aquí está separando el dígito, ¿no es cierto? Menos significativo, el 4, por ejemplo. ¿Ya? 4. Más, dice, el entero también, ¿no? De SD dividido, es de la función SD de X dividido entre 10, ¿no es cierto? O sea, el 1204 lo está volviendo 120. Pero todavía tienen que calcular, ¿no es cierto?, la función recursiva de 120. Entonces, inmediatamente otra vez se inmiscuye en el mismo, o se invoca, ¿no?, a la misma función recursiva, ¿no? 120 es menor a 10, sí, entonces otra vez, ¿no es cierto? Y sucesivamente, ¿no? Va a sacar el dígito, va a pedir el siguiente dígito, o va a disminuir, ¿no es cierto? Y hasta que llegará un momento en que el X va a ser 1. X menor a 10, 1 menor a 10, sí, retorna X, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la solución inicial, ¿no es cierto? Y luego va a volver a subir las gradas, como se dice. ¿Ya? Pero eso lo hace internamente, nosotros no nos metemos. Solo hay que plantear adecuadamente las operaciones que se tienen que realizar. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿no? Aquí, obtiene el dígito y además hace decrecer el número. ¿Lo ve? Fíjense cómo es decompuesta la instrucción. ¿Ya? Esa es la función, entonces, que suma dígitos. ¿Ya? Bien, el programa principal, n igual int, input número, ¿no? ¿De qué número hay que darle? ¿No es cierto? 1204, por ejemplo. Y luego print la suma de dígitos de n, que es 1204, es s de n, ¿no? De la función recursiva que nos va a dar el resultado, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser 7, ¿no? Va a desplegar el 7. ¿Sí? Entonces, fíjense, les he dado varias opciones de cómo armar, digamos, una función recursiva, ¿ya? Y bueno, entiendo que es complejo para muchos y hagan una pruebita, hagan las pruebitas respectivas para consolidar, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas?
Bien, hasta ahí la clase de hoy día. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, ¿bajas las del examen, las notas del examen? Uy, ese es un problema. Recién estoy corrigiendo la primera pregunta. Va a tardar, tal vez el siguiente lunes no hace. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bien, entonces vamos a quedar aquí. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Hasta Listo. Hasta luego. luego, licenciado. Hasta luego. Repasen ustedes, ¿ya? Y también por esa parte vayan. Beto, tú tienes un bravo por ahí. Hasta luego, Lino. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta licenciado. luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.